plática número 11 de 50 que estoy meditando junto con ustedes por mis 50 años de sacerdocio. Y sigo con el seminario menor, porque como dice el Evangelio, peca a tu hermano, corrígelo, díceselo. Si te hace caso, ganaste a tu hermano. Y así yo me dirijo a los cardenales, obispos y sacerdotes. Estás pecando. Porque mira cuántos niños que quieren ser sacerdotes. A los 8 años, a los 9 años, a los 10 años, a los 12 años. Y no tienen dónde entrar, porque no hay ya seminarios menores en todo el mundo. Y entonces entran ellos a las escuelas secundarias y preparatorias de los gobiernos de la tierra, donde les enseñan la ideología de género, donde les dicen que Dios no existe, que la iglesia es mala, y pierden la vocación. Yo te corrijo a ti, hermano mío, cardenal, arzobispo, obispo, sacerdote, y con 2 o 3 más te muestro las consecuencias funestas de que no obedeces al concilio ecuménico de Trento, que dice que la edad para entrar al seminario es de 12 años, y da los motivos: la pureza en primer lugar. Y yo añado, repitiendo, otros motivos: el estudio. Y mira, hermano mío, la miseria del clero actual, en la ignorancia, como en tiempos de Lutero. Por eso te corrijo con mucho amor, pero con firmeza. Si no haces caso, lo estoy diciendo ya a la iglesia. Y si no haces caso a la iglesia, te repito, es un concilio ecuménico, el concilio de Trento, y te obliga. Entonces, te debo tratar como a publicano, como samaritano, como pagano. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo ese segundo motivo que da el concilio de Trento. Bueno, no lo da él, pero lo da la iglesia, en la tradición. Los estudios en el seminario menor. Cuando yo entré, hace 62 años, el seminario menor era el instituto más prestigiado de toda la península de Baja California en cuanto a los estudios. Repito, ahí se hablaba latín, se hablaba griego, se estudiaba francés, ahí aprendí yo el italiano, ahí en el seminario mayor se estudiaba el hebreo, y el inglés era la lengua de aquí, de la frontera en aquellos tiempos. Todos los seminaristas sabían inglés. El día de hoy, a nivel de todo el mundo, es muy triste, pero tenemos una orden que nos da la Iglesia, el Concilio Ecuménico Vaticano II, que habla en la Optatantotius, número el 13, el 15, el 16, que el sacerdote, que el futuro sacerdote, que el seminarista, debe saber las lenguas. Es primera vez que en los concilios ecuménicos, en los 21, se habla de esto, y lo da como una norma, una regla, una ley. Que sepan latín, griego, hebreo, arameo y las lenguas de su rito. Y como habla de la apertura al mundo, pues tiene que saber las lenguas modernas. El inglés, el francés, el italiano, el alemán. Y si pueden, si entran a los 12 años. Si ya entran grandes, pues ya no van a poder.
Y es una miseria ver que la Iglesia está perdiendo la cultura. Recordemos los perseguidores. Una de las persecuciones más terribles que tuvo la Iglesia fue de un católico, un emperador católico que se volvió a ser pagano. Se llama Juliano el Apóstata. Apóstata son los testigos de Jehová, los mormones, los masones, todas las sociedades secretas y muchísimas sectas protestantes. Apóstata es quien reniega de la divinidad de Jesucristo. Y así Juliano el Apóstata dijo: ¿cómo puedo restaurar el paganismo? El culto al sol, a la luna, a Marte, a Mercurio, a Júpiter, a Venus, a Saturno, los días de la semana. ¿Cómo puedo hacer esto? Aparte de la persecución sanguinaria, quitándoles los estudios a los católicos. Prohibió que los cristianos estudiaran los autores clásicos. Y en palabra de los padres de la Iglesia, ese fue el golpe más duro que le dio a la Santa Madre Iglesia. Quitarle la cultura, la elevación del espíritu. Por eso en los seminarios menores, al inicio de la formación sacerdotal, se les dan los estudios. Estudios que van siguiendo las obras de Aristóteles. ¿Cómo? Sí, Aristóteles es el que organizó los estudios del mundo antiguo con sus obras. Las obras de Aristóteles primero son 7 obras que se llaman el órgano, las obras de lógica, las categorías, los primeros y segundos analíticos, los tópicos y los elencos sofísticos. Después vienen las obras de ciencias naturales, la física y una multitud de pequeños tratados que hablan de astronomía, meteorología, del mundo, del tiempo, del espacio, de las plantas, de los animales, de la anatomía, del alma sensitiva humana, para pasar luego a las obras metafísicas del espíritu, del ser, lo más elevado, repito, del mundo antiguo. Después a las obras morales, la ética Nicómaco, la ética Eudema, la grande ética. Luego pasa a la retórica Alejandro, y termina con la poética, que sí es la poesía, también son las cosas prácticas. Tiene sobre la mecánica, sobre muchos problemas. Es una enciclopedia Aristóteles. Sobre esa base están los estudios serios, preuniversitarios. El seminario menor era preuniversitario. Entonces, las lenguas, la gramática bien estudiada, que es el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, que es el verbo, y memorizar, y el vocabulario, y luego cómo conectar esos elementos
que son la lógica donde termina, en los términos, en las palabras, la gramática. Conectarlos con las preposiciones, las conjunciones, los adverbios y por último las interjecciones. Aprendíamos eso bien aprendido y entonces ya cualquier lengua era facilita. Yo no tuve dificultades en aprender otras lenguas gracias a la formación que nos dieron en el seminario de Tijuana, que era la gramática. Y con ello venía también la composición, escribir. El día de hoy nadie sabe escribir una carta, nadie sabe escribir una sentencia, una oración, una frase, una cláusula. Nadie. No saben qué es sujeto, verbo, complemento. Complemento nominal, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Nadie lo sabe. Y la caligrafía. Qué horror ver la escritura de la gente el día de hoy. Y la ortografía espantosa. La base es la gramática, pues. La lengua nacional de cada país. Y luego venían las lecturas. Maravillosas, agradables. En el desayuno había lectura, en la comida, en la cena. Y había tiempo de lectura para cada uno de nosotros, guiados, controlados, ayudados, explicados. La geografía, ya hablé, nuestro obispo en persona nos daba la geografía. Vivida por él, porque viajó mucho. Durante la Primera Guerra Mundial él quedó atrapado en Europa, no pudo regresar. Él había estudiado en Bélgica, en España. Era hombre noble, de familia noble, notable. Eso significa noble, notable. Pariente mío, lejano. Entonces, hijos, de la geografía se pasa a la historia. Pero la historia verdadera, no la historia oficial de los gobiernos de la tierra. Historia universal que comenzaba con el Oriente, Grecia y Roma, la Edad Media, la época moderna, hasta llegar a la época contemporánea, vista de una manera agradable. Nos gustaban las clases de historia, nos emocionábamos, queríamos continuar. Clases de ciencias naturales, la tradición, repito, de Aristóteles, clases de física, de química y el mundo maravilloso de las matemáticas. Recuerdo con qué emoción estudiábamos la aritmética, la geometría, y luego entrábamos al álgebra, y recuerdo que nos emocionábamos tanto que nos dolía que tocara la campana para suspender los ejercicios de álgebra. Preparación para la filosofía. Pues dice Aristóteles, las ciencias naturales buscan las causas inmediatas. Proceden por un método inductivo de la observación. De hecho, la física de Aristóteles significa física auscultatio, físique acroasis, o sea, escuchar, ver, la historia de los animales. ¿Qué es historia en griego? Observación. Estoy observando a los animales. Cómo caminan, tiene una obra sobre cómo caminan. Otra obra, las partes de los animales. Estudiábamos nosotros biología, anatomía, zoología. Nos aprendíamos de memoria los géneros y especies de todos los animales, vertebrados,
invertebrados. Los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Y así cada orden la íbamos dividiendo. Entonces teníamos un conocimiento universal, maravilloso. Esas ciencias del seminario menor faltan el día de hoy. Los gobiernos de la tierra no quieren que haya personas cultas, instruidas, no, porque no se dejan manipular, entiéndanlo. Pero ya lograron que toda la gente sea ignorante. Y entonces se dejan manipular facilísimamente por el temor, por las promesas, por los sentimientos, por las emociones. La gente no razona el día de hoy. En el seminario menor se daba a los futuros sacerdotes la base para luego entrar en el seminario mayor a los estudios superiores. Primero, cómo aprender, cómo juzgar, cómo razonar, la lógica, que no es filosofía, es el órgano, dice Aristóteles, para aprender la filosofía. Y la filosofía, que ya no busca las causas inmediatas, que fue preparada por la abstracción matemática. La abstracción física abstrae de la individualidad. Una manzana, otra manzana, otra manzana, otra manzana son individuos. Yo no voy a estudiar cada manzana, una sola. Estudiando una sola manzana, yo ya sé lo que son todas las manzanas del mundo. Esa es la abstracción física, abstrae del individuo. La abstracción matemática abstrae de las cualidades y se fija únicamente en la cantidad. Es un grado más alto de abstracción. Es una ciencia más espiritual, dice Aristóteles. Mátesis, manzano. ¿Por qué los alumnos le llevan a la profesora una manzana? Eso viene desde el tiempo de Aristóteles. En griego, yo estoy aprendiendo, se dice manzano. Ya viene mátesis. Matematiqué significa yo aprendo. Y entonces cuando un niño le lleva a su maestro una manzana, es para decirle: gracias a usted, maestro, estoy aprendiendo. Ese es el origen de manzana. Hay un libro de Gutiérrez Tibón, profesor en la UNAM, sobre las etimologías, y tiene artículos muy interesantes, y trae un misterio sobre la manzana. Nunca pudo ver de dónde viene manzana. Pues le paso la explicación. De esa preparación viene la abstracción filosófica. No solamente abstrae de la individualidad ni de las cualidades, sino también abstrae de la cantidad y se fija únicamente en la existencia. Llaman causas últimas. La causa material, la causa formal, la causa eficiente, la causa final. Con esas 4 causas se puede estudiar a Dios, al mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Y después en el seminario mayor vendrá el culmen, lo más maravilloso, que es la filosofía aplicada a la fe. Se llama teología. El estudio de Dios, no por las causas inmediatas, no por las causas últimas,
sino por las causas supremas que nos da la revelación de Dios por medio de la Sagrada Escritura, estudiada como quiere el Concilio Ecuménico Vaticano II, en hebreo, en griego, en arameo, y la tradición que está en los padres de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia. Estudiala también en las lenguas originales, en latín, en griego, en arameo. El arameo se divide en siriaco, en caldeo, en asirio, en malabar, en malancá, todos los ritos orientales que no son romanos, son arameos, y el rito copto, y el rito etiópico, el rito georgiano, el rito armenio, pero todos los demás son arameos. Los bizantinos son ritos romanos, porque Constantinopla era la segunda Roma. Todo eso, mis hermanos, era una maravilla para nosotros, jovencitos, de 12, 13, 14, 15, 16. A los 17 años ya pasé yo al seminario mayor en Roma, pero ya iba preparado y entusiasmado enormemente en los estudios. Quería estudiar más, quería subir más, buscaba las alturas, los grandes ideales, como dice el Papa Benedicto. Los jóvenes no quieren la mediocridad, no vale la pena dar la vida para ser mediocre. Buscamos el heroísmo, las alturas. De manera que, tomando del Santo Evangelio de hoy, martes de la tercera semana de Cuaresma, me permito corregir al Santo Padre, a los cardenales, arzobispos, obispos, a las conferencias episcopales, a los sacerdotes, como un hermano, que vas a perder tu alma, porque le vas a dar cuenta a Dios de todos esos miles y miles y miles de niños que quisieron ser sacerdotes en un momento de su niñez, de su infancia, de su adolescencia, y tú no quisiste que hubiera seminarios menores, desobedeciendo tú al Concilio Ecuménico de Trento y también al Concilio Ecuménico Vaticano II, que no clausuró los seminarios menores. Léelo, por favor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.